Sean bienvenidos, sean bienvenidos a su semestre otra vez. Em, no sé si le damos inicio o le damos chance a que llegue alguien más. Vamos 25. Que entre uno más para que sea quórum. 25 y se desanimó, se salió otra vez. Ya está el 26 listo. Bueno, entonces mientras damos chance a que llegue más personas, em, existe la posibilidad de que me actualicen en qué vamos a quedar con ese semestre, nuevas fechas, cuál es el tema, para ubicarnos un poquito. Buenas noches. Pues doctor, la idea es hacer un cambio de calendario para reponer pues estas semanas que no hemos podido tener clases. Y pues eso, doc. No sé qué más. O sea, está pendiente por salir un nuevo calendario para este semestre, ¿no es cierto? Sí, sí, doctor. Ya. Y en el transcurso pues entre este y la semana entrante, me imagino que se reúnen las directivas de la facultad y nos lo dan a conocer, ¿no es cierto? Sí, sí, doctor. Pues ese es el plan. Bueno, entonces yo tuve la oportunidad de nuevamente revisar nuestro programa, por alguna razón adaptándonos del programa anterior como fue realizado este. Notaba que las clases que siguen, después de esta que vamos a hablar del sistema nervioso autónomo, las clases que siguen estaban en relación con unos apartes puntuales que es de este mismo tema y que la verdad no tiene sentido hacer mayor énfasis que el que vamos a hablar en el tema del día de hoy. Por lo tanto, también aprovecharé el desorden para hacer que ese cronograma de nuestras clases pendientes, como 3 o 4 clases pendientes que se corresponden a este último corte, sean las que modifiquemos y sean unas que que quedaron en paréntesis de los cortes anteriores. Y particularmente ellas me interesan dos. Unas que son los ganglios basales, con sistema límbico en particular, y previamente a esa, una que es de anatomía vascular, particularmente el sistema arterial, porque habíamos hablado algo del sistema venoso de los senos, pero no hablamos del sistema venoso de drenaje hacia esos senos. Por lo tanto, si logramos hacer que esas clases que siguen después de esta, que son subacápites de esta, las logremos reemplazar por esos otros dos temas que me parecen recontra valiosos, pues simplemente hacemos una modificación que es una modificación en el curso. Y pues está completamente válido y está muy bien justificado, está muy bien justificado em, por la importancia y la relevancia del caso. Dos, los parciales, con ustedes fue el curso que sí logramos hacer el parcial. Básicamente con ustedes tendría entonces pendiente dar la socialización de sus temas y con el compilado de las pruebas cortas. Y ese sería nuestro segundo corte completo. Con el otro grupo sí estamos con más inconvenientes porque no tuvimos la oportunidad de hacer el parcial y obviamente pues eso implica que tenemos una clase adicional en deuda con ellos. Pero esperamos este jueves salir de ese paso. Regálenme, contesto este mensaje, consultas o algo así. Listo, entonces. Bueno, entonces, ¿cuántas personas vamos? Uy, no.
Mi madre, se reprodujo esto, 48. ¿Alguna inquietud adicional antes de que podamos comenzar la clase, mis estimados doctores y doctoras? ¿O le damos inicio? Doctor, buenas noches. Le habla Buenas Esteban. noches. ¿Cómo está? Cuénteme, doctor. Doctor, lo que pasa es que algunos estudiantes en el último parcial que desarrollamos tuvimos un inconveniente. Yo creo que Ay, Daniela le sí, comentó. sí, señor, y son varios. Sí, Sí, el inconveniente es que no se pudo hacer el examen, ¿no es cierto? no O lo que se pudimos hizo y no enviar. se pudo enviar. Sí, lo hicimos, pero no lo pudimos enviar, doctor. Sí, sí, señor. Listo, entonces pues la solución salomónica para eso es que vamos a presentar el examen ahora el día jueves que nos toca eh, con el, con el grupo B. Entonces pues nuevamente la invitación a quienes no hicieron el examen para hacer el día jueves y tratar de solucionar todas aquellas cosas eh, que hicieron que en el anterior no se puede enviar. Eh, yo nuevamente estoy en el examen que diseñé para el grupo B. Se está teniendo en cuenta aquellos inconvenientes que al parecer tuvieron en el examen previo, pero pues a la final, en último, los que sí lograron enviarlo, pues no hubo ningún inconveniente. Entonces, no sé si la solución a ese problema sea que el día jueves hacemos el examen con todos. Y el plan B para los que el día jueves no puedan hacer el examen o les presenten el mismo inconveniente técnico, esotérico, cósmico, lo que ocurra el próximo jueves, pues a ese grupo de personas hacemos lo mismo que el examen de primer corte, que es hacer la prueba verbal, así pues por videollamada, igual que lo hicimos la vez pasada. No sé si conteste a su pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Listo, listo. Vale, ¿alguna pregunta más o arrancamos? Buenas noches, doctor. Doctor, dígame. Eh, Sino que yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que no recuerdo bien si a mí al finalizar pues el cuestionario del parcial pues se envió o no. Entonces quisiera como que verificar si pues se envió o no. Ah, listo, listo. No podré ayudarlo en este momento, no estoy en el equipo donde tengo mi, mi, mi examen, pero si su merced o si tienen casos similares al doctor, por favor remítanme al correo su caso puntual para por vuelta del mismo contestarles. Hay dos correos que no los he contestado aún, pero pues podemos aprovechar esta semana para que ustedes me envíen cuál es la inquietud que tengan con eso y listo. Envíeme al correo, doctor, su caso puntual y yo ahí por el mismo vuelta le digo, sí, su examen llegó, está en calificación, o si ya puede enviarle la nota, también lo hago. Listo, doctor, muchas gracias. ¿Seguimos o qué? Sí, doctor, ya empecemos. Perfecto, entonces... mm, mm, mm. Bueno, entonces, arrancamos. Entonces, nuestra clase el día de hoy es una clase súper interesante, por cuanto vamos a abordar la parte adicional que nos quedaba del sistema nervioso. Habíamos hablado de un sistema nervioso central cuando hablamos de la configuración anatómica y funcional del cerebro y de la médula espinal. Luego hablamos del sistema nervioso periférico cuando tocamos aquellas emergencias de nervios craneales, de los nervios en pares craneales y de los nervios que emergen de la médula espinal y que posteriormente van a formar pues todos los tractos nerviosos con sus respectivos plexos y demás, y los nervios pues que van hacia toda la economía del cuerpo. Y nos quedaba entonces un sistema adicional del sistema nervioso central periférico, nos quedaba uno adicional que es el sistema nervioso autónomo. Y este sistema nervioso autónomo es también denominado de otras formas como el sistema nervioso vegetativo.
a veces hay distinciones con respecto se podría decir como malestares en la comunidad anatómica con el término de autónomo, por cuanto asume la palabra autónomo conceptualmente a que él se manda solo. Él hace sus propias cosas. Y podría ser tal vez de forma superficial visto de esa manera, pero definitivamente está comandado por una estructura superior. Tal vez la diferencia es que está en la conciencia o inconsciencia que se tenga sobre ese tipo de actividad que se realiza. Es decir, yo no soy consciente de mi respiración mientras estoy durmiendo, mientras estoy pensando o mientras estoy haciendo cualquier otra cosa diferente mientras estoy en modo automático. No soy consciente de la secreción de mi glándula, de mis glándulas endocrinas para satisfacer las homeostasis que deben darse en el cuerpo. El hecho de que yo no sea consciente no significa entonces que mi racionalidad sea la que comanda, pero existe definitivamente un sistema superior que se encarga de ese comando. Por lo tanto, el sistema nervioso autónomo se denomina también de esa forma, vegetativo, también puede llamarse visceral o también se llama sistema motor visceral y se denomina de esa manera por cuanto las fibras que emergen de él, de sus inicios, tienen un componente motor, es decir, tiene un componente eferente que lleva una actividad o una acción al órgano o glándula efectora, pero también necesita una aferencia, unas fibras que recojan esa información de ese órgano o glándula o estructura distal para que pueda emitir esa respuesta. Se cumple básicamente el mismo objetivo de todas las estructuras generales del sistema nervioso. Es decir, se emite una información, se capta, esa información se procesa y posteriormente se emite una respuesta. De tal manera entonces que el sistema nervioso autónomo es un sistema involuntario o vegetativo. Y si podríamos tal vez nosotros encasillar en grandes términos sus funciones, los podemos tener enumerados en nuestra diapositiva. Regular la actividad visceral de todo el organismo. Tiene un componente aferente y eferente. Se encarga de la inervación de la musculatura involuntaria. Y recordemos que de los 3 tipos de músculo que existen, solo el esquelético tiene una inervación voluntaria, mientras que el músculo liso que se encuentra en el recubrimiento de las paredes de todas las vísceras huecas y de los vasos sanguíneos, y el músculo cardíaco, que es el músculo exclusivo de este órgano, tienen una inervación involuntaria. Dentro de su componente eferente se divide este sistema nervioso autónomo en 2 grandes grupos adicionales, en 2 grandes sistemas, un sistema simpático y un sistema parasimpático. Y también la condición aferente, es decir, la información que llega a ser procesada a través de este sistema vegetativo autónomo, también tiene componente simpático y parasimpático. En la imagen de la diapositiva se puede apreciar que la división que existe entre el parasimpático y simpático permite básicamente un sistema que se mantiene en equilibrio y de acuerdo a las necesidades de ese cuerpo, ese equilibrio puede romperse por escasos momentos de tiempo y luego en el momento en que se soluciona aquel detonante o actividad que generó el desequilibrio, inmediatamente solucionado vuelve pues otra vez al estado basal. Se podría tal vez decir entonces que el equilibrio perfecto entre un estado simpático y parasimpático se hablaría de una homeostasis tanto física, corporal e incluso emocional. Si colocamos el ejemplo clásico de las reacciones de huida dadas por un peligro inminente, hacemos que el parasimpático disminuya su actividad y el simpático perfectamente se eleva. Y al elevarse cumple las funciones que podemos nosotros observar en la diapositiva. Dilataríamos las pupilas, inhibimos la salivación, generamos un aumento del ritmo cardíaco, se estimula las producciones de
metabolitos de la glucosa para generar mayor energía. Se inhiben las secreciones gástricas. Eso permite de alguna forma entablar una reacción de huida y mientras eso pasa, el parasimpático pues deja de hacer su función completa. El caso contrario de estar completamente relajados en estados basales, el parasimpático es quien comanda completamente la reacción y deja al simpático con su respectiva reacción de estrés para momentos en que se necesitan. Podríamos entonces decir que el plus fisiológico del sistema nervioso está en la compensación equilibrada entre los dos sistemas. Siendo así, entonces podemos avanzar. Este esquema traduce exactamente las mismas condiciones que el esquema anterior y simplemente lo utilizamos para hacer observamos que hay una médula espinal en un corte transversal con su sustancia blanca en la periferia y su sustancia gris en la parte interna en forma de H. Habíamos mencionado que tenemos un sistema nervioso somático que estaba dado por unas fibras que ingresaban a través de las vías posteriores por el asta posterior de esa médula, que generaba un contacto neuronal en esa zona intermedia y que emitía una respuesta a través de las astas anteriores. Y podríamos decir entonces que está la parte posterior es sensitiva, la parte anterior es motora, o es la que ejecuta la acción. Y ese circuito, básicamente decíamos que era un circuito reflejo. Y a ese circuito reflejo le denominamos reflejo somático. El ejemplo clásico está en que los órganos periféricos reciben un estímulo, en este caso doloroso, se transmite vía sensitiva por el nervio periférico, ingresa al ganglio espinal que se encuentra en la parte posterior, pasa al asta posterior de la médula espinal. De esta hace una interconexión o un relevo con el asta anterior de la médula espinal de la sustancia gris y a través de una fibra motora vuelve nuevamente esa información a los músculos de ese órgano afectado que van a generar una respuesta de retirada. Y ese lo decíamos que era un reflejo somático incluso de primer orden. Recordábamos que también este reflejo puede ascender a través de las vías de los cordones anteriores, laterales y posteriores de la médula con diferentes tipos de información, sea táctil, propioceptiva, vibratoria, sensitiva profunda. Y eso inmediatamente genera un arco un poco más complejo porque había un procesamiento cortical de esa información. Sin embargo, cuando miramos del otro lado, podemos nosotros notar que el sistema nervioso autónomo cuenta casi con los mismos componentes o al menos con los mismos principios. Solamente que el órgano efector en este caso no es una parte voluntaria de nuestro cuerpo, sino es un órgano sobre el cual no tenemos una voluntad dentro de nuestra conciencia. En este caso se está graficando un intestino. Ese intestino capta una información que puede ser química o mecánica o térmica. Esa información es llevada a través de ese nervio sensitivo por la parte posterior de ese mismo nervio periférico. Y la diferencia que arranca es que en el lugar específicamente, en el asta intermedio lateral, se forma este pequeño relieve en la sustancia gris de la médula espinal, particularmente torácica y lumbar, y en ese lugar se encuentra el cuerpo de una neurona, el cual interconecta esa información y sale a través de las astas anteriores. Y la segunda diferencia que existe es que no va directamente al órgano que generó esa acción, sino que atraviesa por un ganglio adicional. Ese ganglio adicional son acúmulos neurales que generan una filtración de esa información y un relevo de esa información. Por lo tanto, teníamos dos diferencias, al menos hasta ahora, de un arco de un reflejo somático convencional
a un arco de un reflejo autónomo. La primera es la presencia del asta intermedio lateral en donde se genera el relevo, y la segunda, la presencia de un ganglio de la cadena, un ganglio paravertebral. Y adicionalmente a eso tenemos una tercera diferencia, y es la presencia de los ganglios prevertebrales, que se corresponden a cúmulos neurales que se encuentran particularmente en la emergencia de vasos o de troncos sanguíneos que emergen de la aorta abdominal. Y particularmente tenemos allí unos ejemplos claros: el ganglio celíaco, ¿no es cierto?, que está en relación con la emergencia del tronco celíaco de la pared anterior de la aorta. Los ganglios mesentéricos, ¿no es cierto?, que están en relación con las emergencias de la mesentérica superior e inferior, que en su conjunto se llaman ganglios esplácnicos, que tienen una función muy específica por cuanto se encargan de procesar información muy puntual para órganos y vísceras abdominales. Entonces, con este pequeño dibujo en esta ubicación, podemos establecer las sutiles diferencias, pero si ustedes notan, la funcionalidad termina siendo la misma. O miremoslo desde una perspectiva mucho más amplia. Estímulo, recepción de información, procesamiento de información, respuesta. Veamos si cumplimos lo mismo en el autónomo. Estímulo, recepción de información, procesamiento de información y respuesta. En términos generales tendríamos lo mismo. Lo que ocurre es que los elementos que hacen parte de esa respuesta son los cambiantes. En esta imagen de la derecha podemos ver el mismo esquema, o tal vez la misma información en un esquema diferente. Las fibras eferentes somáticas que emergen del sistema nervioso central a través del sistema nervioso periférico llegan hacia los órganos efectores, que en este caso, para nuestro ejemplo, es el músculo voluntario. Podríamos decir que aquí el sistema piramidal es el ejemplo clásico. Las neuronas en la corteza motora de nuestro cerebro discurren a través de fibras por toda la cápsula interna. A partir de esa cápsula interna podríamos decir que se decusan en las pirámides, en la médula oblongada, y posteriormente se convierten en forma de nervios periféricos que emergen por la médula espinal hasta un músculo voluntario en donde ejercen su función. A diferencia, la fibra motora autónoma arranca también en una neurona preganglionar. En este caso estaríamos refiriéndonos a esta neurona previa al ganglio, posteriormente en el ganglio y luego posterior al ganglio. Si ustedes notan, el ganglio que se ubica en esta zona específica determina dos grandes grupos de gran importancia: las fibras previas al ganglio y las fibras posteriores al ganglio. Y el ganglio se encarga de generar una regulación de esa respuesta, y lo hace a través de esas dos fibras previas a él y posteriores a él, y luego llegar a músculos o a los órganos efectores, que en este caso son involuntarios y glándulas. Podríamos nosotros entonces decir, si ya nos enfocamos en el sistema nervioso autónomo y en su división parasimpática y simpática, que la división parasimpática del sistema nervioso establece la misma dirección de flujo de información, y en el ganglio esa información se aumenta, en este caso se duplica. Es decir, por una fibra preganglionar de las fibras parasimpáticas se obtienen dos fibras postganglionares. Podríamos decir entonces que la relación es 1:2. En la división simpática, lo mismo, lo que emerge de la parte inicial anatómica de esa fibra preganglionar, en el ganglio se amplifica. Y la amplificación en las fibras postganglionares lleva una relación muchísimo más alta, como ustedes lo pueden apreciar acá. Esto tendrá una explicación fisiológica que intentaremos dilucidar en el transcurso de la clase o a la parte de la actividad que más adelante dejamos. Las fibras parasimpáticas tienen una relación 1:2, mientras que las fibras simpáticas tienen una relación 1 a interrogante.
muchísimas más. Y la explicación fisiológica de esa es muy interesante recordar. La actividad entonces simpática y la actividad parasimpática también están dadas por una ubicación anatómica específica en nuestro sistema nervioso central, que es básicamente la médula, la médula oblongada, la médula espinal. La actividad simpática está ubicada en este segmento, en el segmento torácico y lumbar, como lo marca este recuadro. En esa zona podríamos decir que se encuentra el centro autonómico del sistema simpático, mientras que la actividad parasimpática se encuentra en dos lugares, en la parte más craneal y en la parte más caudal. La parte más craneal dada por nervios craneales, específicamente por estos 4 grupos que miramos acá, el 3, el 7, el 9 y el 10, y por nervios espinales sacros, como lo vemos en la parte de acá abajo. Esta diferencia anatómica es muy importante de reconocer, porque definitivamente lesiones que afectan, anatómicas que afectan la columna toracolumbar, van a generar manifestaciones en la organología del tórax y el abdomen que incluye a esos sitios de inervación. Y lo mismo ocurrirá con alteraciones patológicas o estructurales que se den en la parte más craneal y más distal, afectarán al sistema, pues en este caso parasimpático. Entonces, recuerden que hablábamos de un síndrome en el cual una alteración en la cadena parasimpática generaba alteraciones pupilares que se daban por una dilatación pupilar, ptosis palpebral, una hiperhidrosis, incluso manifestábamos, ¿no es cierto? Ese síndrome clínico, cuando ustedes hablaron de las parálisis del tercero, del sexto, del noveno, del décimo, particularmente hablamos del tercero, estaba en relación con la alteración de la cadena parasimpática a nivel craneal. Una alteración entonces en la parte más central, que es la tóraco-abdominal, pues también se verá representada específicamente en esos órganos. Entonces, de llevar en esta diapositiva es esa división anatómica, no es algo etéreo, se puede encontrar y se lo encuentra anatómicamente en esas dos divisiones. Cráneo sacra, que sería la división parasimpática, y tóraco-lumbar, que sería la división, en este caso, simpática. Vamos entonces con la división parasimpática. Si decimos que la división parasimpática se encuentra en los extremos, tanto craneal como sacro, podemos encontrar que en el parte más craneal se corresponde con estructuras del tronco encefálico. Básicamente, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, que son los 3 componentes del tronco. Y de esos 3 componentes va a estar representado por 4 núcleos de neuronas que se encargan de ser los orígenes reales de unos nervios craneales, entre ellos el ocular común, que es el tercero, el facial, que es el séptimo, el glosofaringeo, que es el número 9, y el nervio vago, que es el 10. Y cada uno de estos nervios, a través de un ganglio en particular, como está referenciado acá, disculpen la mala calidad de la diapositiva, pero es una muy buena diapositiva con muy buena información, podemos encontrar que el nervio motor ocular común tiene un ganglio que es el ganglio ciliar, el nervio facial, el ganglio pterigopalatino, el glosofaringeo junto con el ganglio submandibular, y el nervio vago está en representación con un ganglio que está relacionado con la glándula parótida. Entonces, estos nervios en su función parasimpática, en la relación anatómica con estos ganglios, ejecutarán una de las funciones del sistema nervioso parasimpático para este segmento. Y lo mismo ocurre con los nervios sacros que van desde la raíz S1 a S4 o S5, que se encargan particularmente de los órganos genitales, de la configuración externa de los órganos genitales, su respectiva función también, y con un segmento muy escaso de representación
en el tracto gastrointestinal distal. La división simpática, por su parte, que se encuentra representada por la parte tóraco-lumbar, está por estos elementos específicos, por unos ganglios paravertebrales y por unos ganglios prevertebrales. Los ganglios paravertebrales son un grupo de células neuronales que se encuentran en la emergencia de las fibras anteriores de los nervios periféricos. Recordemos que para formarse este circuito, por la parte de atrás entran unas fibras al asta posterior, por la parte de adelante emergen unas fibras del asta anterior. Y en la parte posterior está un ganglio espinal que es el ganglio sensitivo, y eso lo habíamos visto en la configuración de la médula espinal. Le vamos a agregar el tercer elemento. Posterior a la emergencia, existen unos ramos comunicantes de esos nervios espinales periféricos que se comunican con este específico ganglio que se llama el ganglio paravertebral. Y existen ganglios paravertebrales en toda la parte lateral de la columna tóraco-lumbar. Esos ganglios paravertebrales establecen posteriormente contacto con un ganglio adicional que es el ganglio prevertebral. Y en esta imagen de la izquierda podemos apreciar cómo están los ganglios paravertebrales, que están uno a cada lado de los segmentos. Básicamente se pueden contar más de 30. Y estos ganglios en la parte anterior establecen contacto o conexión con estos ganglios que se les denomina prevertebrales. Y los ganglios prevertebrales están en relación con la emergencia de las estructuras vasculares, como las mencionamos hace un momento, los celíacos, mesentéricas superiores e inferiores, y en general a esto se le llama los ganglios esplácnicos, ¿no es cierto? De recordar entonces de esta diapositiva que tanto la parte superior e inferior está gobernada por el sistema parasimpático, que fue la diapositiva previa, y esta, que es del sistema simpático, tiene su representación craneal por los ganglios cervicales superiores, casi ubicados en la base del cráneo. Miren, esta es C1, y su parte más inferior en un ganglio que se denomina ganglio impar, el cual se encuentra en la parte más anterior de la región sacrocoxígea. Que estos ganglios paravertebrales tienen conexión con unos que se les denomina ganglios prevertebrales, y los ganglios prevertebrales a su vez están en relación con la emergencia de los elementos vasculares que salen de los grandes troncos arteriales de la aorta. Ubicados entonces en la orientación anatómica, tanto el sistema simpático y parasimpático, podríamos nosotros entonces con esta diapositiva mencionar que tanto la región torácica y lumbar en su condición simpática se encargan de la mayor parte de inervación a la mayoría de órganos que se encuentran tanto en la región torácica como en la región abdominal. Sin embargo, no únicamente de simpático se inervan las vísceras tóraco-abdominales. ¿Alguien de mis estimados compañeros podría decirme cuál puede ser la causa de que, o de qué forma, mejor la pregunta, de qué forma hay una representación parasimpática en los órganos tóraco-abdominales? Recordando el precedente de que el completo equilibrio o el sistema homeostático que nos genera el equilibrio entre lo simpático y lo parasimpático es lo normal, lo fisiológico. Y si estamos diciendo que tanto el tórax y abdomen están representados por inervación visceral simpática, no debería haber una parasimpática. Y si la hay, ¿cuál es el ejemplo? Doctor, ¿es gracias al nervio vago? Gracias al nervio vago, sí señor. Hasta ahorita ya tiene usted el cielo ganado. Si puede ampliar más esa respuesta, mucho mejor. Pues como tiene que haber un equilibrio entre los dos sistemas autónomos, eh,
los ganglios paravertebrales pues son simpáticos y el parasimpático lo realiza pues el nervio vago gracias a la extensión que tiene, ¿no? Como- A su extensión. Y recordemos que el recorrido que tiene el nervio vago, a pesar de que es un nervio craneal que emerge de estructuras superiores de nuestro sistema nervioso central, recordemos que este nervio que tiene un gran núcleo, que está en composición del núcleo ambiguo y el vago, ese nervio representa la función parasimpática de todos los órganos, tanto torácicos como abdominales. ¿Y cuál sería la respuesta parasimpática de los órganos torácicos y abdominales? Si alguien quisiera decir una palabra. Yo podría colocar la respuesta simpática. La respuesta simpática del corazón es aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Y cuál sería entonces la parasimpática dada por el nervio vago de acuerdo a lo que el doctor manifiesta en su respuesta? Ahí está, la respuesta está cantada. Si el simpático me está aumentando la frecuencia cardíaca, el vago, ¿qué va a hacer con el corazón? Disminuye, profe, disminuye Disminuirla, ¿de el ritmo acuerdo? cardíaco. Disminuye el ritmo cardíaco. Entonces, todos hemos tenido momentos simpáticos y parasimpáticos en nuestras vidas. Y ocurre que esos malestares que se generan en el momento en que el parasimpático intenta compensar esos momentos simpáticos, a veces se manifiestan en forma de síncopes o de lipotimias o desmayos, ¿no es cierto? En donde estoy frente a un estrés potencial, mi sistema capta el estrés y se genera una respuesta simpática con aumento de mi tensión arterial, de mi frecuencia cardíaca, pero en el afán de compensarlo a través de una reacción vagal, la reacción vagal parasimpática genera el efecto contrario y el efecto contrario va a generar bradicardias o disminuciones de la frecuencia cardíaca y eso pues definitivamente llevará menor oxigenación a mi cerebro y una menor oxigenación representada en un menor gasto cardíaco pues me va a generar un desmayo, una lipotimia. Para algunos fisiólogos, la comprensión profunda entre la diferencia simpática y parasimpática, más allá de lo anatómico, porque lo anatómico queda aquí, en estudiar cuáles son sus componentes e identificarlos, ya sea en el espécimen de disección o en el paciente en el momento en que así se considere necesario. Hasta allí llega la condición anatómica, pero la condición funcional que hay detrás de esto es lo que generalmente hace la homeostasis en general de todos los sistemas. De allí la importancia entonces de reconocer esto. Y cuando tengan la posibilidad de que miremos en farmacología la forma como actúan los medicamentos, que estimulan o deprimen o inhiben a los que estimulan o exaltan a los que deprimen, obviamente el tema se pone mucho más interesante. En esta imagen de acá simplemente hacemos relación a aquellos componentes específicos del sistema nervioso autónomo, como son, ya habíamos visto algunos del sistema nervioso somático, la raíz posterior sensitiva, la raíz anterior motora, la raíz común que se llama nervio espinal. En la raíz posterior tenemos el ganglio sensitivo, hasta allí lo habíamos visto sin ningún problema. Los ramos comunicantes que emergen de la raíz espinal o de un nervio periférico se contactan con un ganglio que se le denomina el ganglio paravertebral. Y este ganglio paravertebral, en unas localizaciones muy específicas, que es la emergencia de los vasos grandes, se comunican con un ganglio que se le llama el prevertebral. Esos son los componentes adicionales que tiene nuestro sistema. Por lo tanto, a estas fibras que están previas al ganglio se les llama fibras preganglionares, las que están después del ganglio se les denomina fibras postganglionares. Cuando hacemos que este esquema de esta diapositiva lo ampliamos en esta imagen de acá, todos los libros anatómicos dicen que las fibras que emergen del sistema nervioso autónomo o del sistema nervioso autónomo en su división simpática pueden asumir 4 vías diferentes. 4 vías diferentes. Nos ubicamos nuevamente acá. Hasta posterior, sustancia gris de la médula espinal, hasta anterior. Podríamos decir que entre las dos astas está el asta intermedio lateral, que es
el centro de comando del sistema nervioso autónomo, y cuando es simpático en la región toracolumbar. Cuando emergen estas fibras a través de la raíz espinal anterior y forman el nervio periférico, la raíz espinal, pueden tomar diferentes vías, específicamente 4 vías. La primera vía, como está mencionada acá, es hacer una sinapsis en el mismo nivel, es decir, generar un bucle hacia el mismo nivel, en el ganglio prevertebral. La segunda es que esas fibras emergen y ascienden y efectúan sinapsis con el ganglio superior, o sea, con el ganglio prevertebral del nivel superior. Una tercera ruta es que esas mismas fibras descienden y hacen contacto con ganglios inferiores, particularmente con aquellos que son esplácnicos, torácicos o lumbares. Y una tercera vía, ganglios inferiores, y una cuarta vía hacia ganglios esplácnicos, que son los que se encuentran periféricos a la emergencia de troncos vasculares. Eso tendrá una necesidad funcional, y básicamente esa necesidad funcional se resume en que la estimulación de uno de estos ganglios, o el estímulo de uno de estos ganglios, genera estímulo del ganglio inmediatamente superior, del ganglio inferior y de los sistemas ganglionares perivasculares o viscerales esplácnicos. Esta es una de las formas de entender por qué el dolor visceral es tan difuso. Volvamos un momento acá porque es importante recordar el para qué hay esas 4 vías. Este, que es nuestro reflejo somático, cuando yo me pincho en una estructura tan inervada como es el pulpejo del dedo, el estímulo doloroso en todas las terminaciones dolorosas que se encuentran acá, Krauss, Pacini, Meissner, ustedes saben más de eso, estas generan un estímulo doloroso que viaja, en algunos casos se eleva hacia estructuras superiores y me da la posibilidad de reconocer qué tipo de estímulo estoy teniendo, e inmediatamente baja una respuesta y es un dolor preciso. Sé que me está doliendo específicamente el milímetro X del cuadrante X de ese pulpejo del dedo. Sé exactamente dónde es el dolor, no es un dolor difuso. No, si me pincho el dedo, no voy a decir en mi cerebro, ay, es que es el codo o es el dedo, yo no logro reconocerlo. Definitivamente sé cuál es el estímulo, porque el sistema de reflejo es un sistema simple, no tiene ningún tipo de complejidad. Y lo que más podría complejizarse es cuando asciende a través de vías largas de médula espinal y mi cerebro procesa, así sea microsegundos después que me pinché, pero lo procesó. Y mi cerebro al menos supo diferenciar que fue pinchazo, quemadura, caricia, él lo logró definir. Esto hace que el sistema sea un sistema rápido, simple, sin nada de filosofía. Pero en este ejemplo de acá, cuando se estimula un órgano efector, por ejemplo esta víscera que ha tenido diferentes tipos de conexiones, ya sea con el ganglio de arriba, con el mismo, con el de abajo o con los ganglios esplácnicos alrededor de ella, genera que el dolor que se da en esta víscera es un dolor que puede ser difuso, que yo no logro ubicarlo, que sé que está ubicado, un ejemplo, en el epigastrio, que es por encima de la región periumbilical, o en la boca del estómago, para darle una mejor denominación. Sé que está ahí el dolor, pero ese dolor se me va hacia atrás a la espalda, desciende hacia abajo al área periumbilical, puede irse a la fosa ilíaca derecha. Es decir, el dolor visceral asume una ambigüedad en su conceptualización, en su definición como dolor para el paciente o como para un ser humano, un ser vivo, porque tiene básicamente todos estos circuitos que estimulan ganglios superiores o inferiores que se corresponden con otros niveles de órgano o que se estimulan a otros órganos del mismo nivel. Y esa es una de las explicaciones de dónde nace el concepto de dolor referido, que es el dolor visceral
que perfectamente, miren el ejemplo, un ejemplo muy clásico. El ejemplo clásico de dolor visceral es el dolor dado cogemos un ejemplo la inflamación de la vesícula biliar. Anatómicamente, la víscera, la vesícula biliar, se encuentra en el hipocondrio derecho. Hipocondrio derecho sería, si dividimos el abdomen en 6 cuadrantes, es el que se encuentra por debajo del reborde costal derecho, que es la zona hepática y la zona anatómica donde se encuentra detrás de ese hígado la vesícula biliar. Pero semiológicamente, cuando una persona tiene un dolor de vesícula, un dolor producido por una inflamación vesicular, colecistitis, ese dolor, adicionalmente a manifestarlo en esa zona, la persona dice que se le irradia hacia atrás a la espalda, es decir, a la región posterior del abdomen. Y adicionalmente se le irradia hacia el hombro derecho. Y la persona lo manifiesta. El dolor lo tengo acá, se me va hacia atrás y se me va incluso hacia mi hombro derecho. No existe ningún nervio que esté conectando a la vesícula con el hombro derecho. No lo hay. Sin embargo, la explicación de que esas fibras descienden, ascienden y estimulan órganos del mismo nivel me permite a mí entender el por qué el dolor visceral se vuelve tan incómodo. ¿Alguno de los presentes ha tenido alguna vez dolores o ha sido intervenido de una apéndice por apendicitis? Sí, doctor. ¿Usted, Sí, doctor, doctor. sería tan amable o alguno de los que fueron damnificados por esa víscera manifestar cómo empezó el dolor, hacia dónde se fue y cómo se terminó ubicando? En la zona del- Le escuchamos, doctor. doctor. ¿Me escucha? Ahí lo escucho yo. Eh, Empezó más que todo en la parte del estómago. En el estómago, ¿no es cierto? En la parte epigástrica. Todos estamos ubicados en donde queda el apéndice, ¿no es cierto? El apéndice queda en la fosa ilíaca derecha. Entonces, doctor, empezó en la boca del estómago le empezó el dolor, ¿no es cierto? Se irradia un poco hacia... ¿Hacia dónde? ¿Me escucha? Sí, doctor, continúe. Toda la parte derecha del abdomen y hasta la espalda me empezó a doler todo. Y al final, cuando ya fue a su consulta, se ubicó en donde se encuentra anatómicamente el apéndice. Doctor, ¿me escucha? Sí, señor. Sí, doctora, ahí se ubicó. Listo, entonces miren un ejemplo clásico. Un dolor de apéndice, lo lógico sería esperar que arranque en la fosa ilíaca derecha, que es donde se encuentra. Pero lo común es que en su semiología empieza en un dolor en el epigastrio, que es en la boca del estómago, desciende al mesogastrio, que es la parte periumbilical, y posteriormente se lateraliza a la fosa ilíaca derecha, que es el lugar en donde se encuentra. Y así podemos citar muchos otros ejemplos específicamente de la semiología clásica de un Doctor, ese apéndice, no es, de una doctor, vesícula. ese no es el signo de McBurney, ¿es que sí, no? Y se presenta con un signo clínico que es el estímulo del punto de McBurney, que es la proyección anatómica del apéndice, que se encuentra con una línea que une el ombligo con la espina ilíaca antera superior y en la unión de sus 2 tercios mediales con su tercio lateral. En ese lugar queda el punto de McBurney, que cuando se lo presiona con un dedo genera una respuesta peritoneal y uno dice punto de McBurney positivo. Casi se corta el epidídimo de una persona por decir que es específicamente una apendicitis, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que Doctor, no todo, no necesariamente esa semiología es ley, existen casos muy puntuales, incluso con dolores, con otras irradiaciones y apéndices con otras ubicaciones. Solo estamos haciendo el ejemplo, ejemplificando lo que significa un dolor visceral referido basados en esta diapositiva por las 4 vías que tienen esas fibras. Le escucho, doctor. eh,
Pues a mí el dolor como tal fue directamente en la fosa ilíaca derecha. Y pues me inició como unos corrientazos súper durísimos y fue terrible eso. Sí, Y al señor. momento pues de hacer pues la palpación, el cirujano pues me palpó ahí en el mismo lugar de la fosa ilíaca y terrible, o sea, fue la respuesta fue inmediata. Sí, señor. Usted es un ejemplo, un caso de excepción, pero el dolor de todos modos es un dolor referido. Lo mismo ocurre con el dolor del infarto cardíaco, que se manifiesta que es precordial, pero que se irradia hacia la mandíbula izquierda y hacia el brazo izquierdo. Entonces, podemos citar muchos otros ejemplos. El dolor del cálculo renal, que va migrando de acuerdo al cálculo e incluso por su dolor visceral puede generar hasta dolor de los genitales externos, labios mayores en la mujer y el testículo en el hombre, que es un dolor referido de ese dolor del cálculo renal. Entonces, así X, Y y Z más ejemplos, pero es solamente para hacer amplificación de esta imagen. ¿Por qué el dolor visceral es un dolor tan sordo y tan difícil de ubicar? La respuesta tiene que venirse, al menos en este momento, anatómicamente a esta diapositiva, porque los ganglios que establecen conexiones con el sistema nervioso simpático, en este caso, establecen conexiones con el mismo, con superior e inferior y con ganglios esplácnicos que son correspondientes de otros órganos. Si eso es con la división simpática, la división parasimpática tiene las mismas, o no las mismas, pero tiene similares condiciones. Y es que tiene una ubicación anatómica definida. Ya lo mencionamos cuál. En la parte craneal, 4 nervios específicos, el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo, es decir, oculomotor, facial, glosofaringio y vago, a través de sus respectivos ganglios. Y en la parte sacra, las raíces de S1, S2, S3 y S4 que controlan en su gran mayoría los órganos pélvicos, órganos sexuales, y una muy poca representación de tracto gastrointestinal en su parte más baja. De hecho, sería únicamente colon descendente, sigmoides y recto. Adicionalmente a eso, vejiga, eh, el órgano sexual masculino, el pene y el clítoris, pues con la población femenina. Entonces, una diferencia ya en este caso química, ya conocemos la diferencia anatómica y es que la ubicación de ellos es cráneo sacra y toracolumbar. Es el neurotransmisor que esos ganglios producen. Los ganglios no solamente están ahí como unos abultados de tejido, esos ganglios producen un neurotransmisor que para el sistema simpático es la noradrenalina y para el sistema, perdón, el sistema simpático es noradrenalina, si estoy bien, y para el sistema parasimpático es ¿cuál? Acetilcolina. La acetilcolina, sí señor. Entonces, en esta imagen miramos la ampliación de los núcleos en los orígenes reales de los nervios y cómo estos núcleos son los centros capitales del sistema nervioso parasimpático para la parte craneal y para la parte sacra, pues simplemente las raíces de S1 a S4. Si nosotros observamos acá en esta imagen, decimos que el sistema simpático, a través de su ganglio simpático, genera noradrenalina. Y esa noradrenalina se comporta como el estimulante para las funciones de ese músculo. Tonifica el músculo, por lo tanto hay aumento de la presión arterial, por ejemplo. Sin embargo, el parasimpático, con su ganglio parasimpático, secreta acetilcolina. Y esta acetilcolina se encargará entonces de cumplir las funciones parasimpáticas, que en las imágenes previas nosotros las habíamos manifestado. Pero aquí existen unas excepciones. Mire, se la pongo de esta forma y usted en la actividad que vamos a desarrollar al final de la clase intentará dilucidar esta información. El sistema simpático, ¿qué hace con la tensión arterial? ¿La aumenta o la disminuye? Simpático. Estímulo ¿La aumenta? simpático
Ajá, el ganglio simpático genera noradrenalina y la noradrenalina me aumenta, es un producto, es catabólico, aumenta todo, aumenta la frecuencia cardíaca y por aumentar la frecuencia cardíaca aumenta el tono vascular y por aumentar el tono vascular se contraen más los vasos, aumenta la tensión arterial. ¿No es cierto? Para ese ejemplo particular. Recordemos tal vez los que han trabajado en algún sistema de salud, en algún momento han colocado o han escuchado que uno puede colocar goteos de noradrenalina a los pacientes que están en cuidados intensivos porque los pacientes están hipotensos, entonces hay que soportarlos con un inotrópico. Entonces se les monta noradrenalina sintética y lo que se hace es titular esa noradrenalina para encontrar una respuesta vascular específica que me suba la tensión arterial del paciente que está críticamente enfermo, hipotenso, y eso se le llama soporte vasomotor o soporte inotrópico. Listo. ¿Y qué hace el sistema nervioso simpático con el corazón? ¿Aumenta la frecuencia o la disminuye? Simpático. Aumenta. La aumenta también. Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca. Y un corazón que aumentó su frecuencia cardíaca necesita mayor demanda de oxígeno para nutrirse. ¿Qué tipo de vasos sanguíneos son los que nutren al corazón? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los vasos Las que arterias, irrigan pero al corazón? las venas. Las arterias. No he Ajá. escuchado yo venas, las arterias. ¿Cuáles arterias? Las arterias coronarias. Las arterias coronarias. Entonces, pero las arterias coronarias son vasos sanguíneos. Y si están al influjo del sistema nervioso simpático que hace contracción, lo normal no sería que contraiga las coronarias, pero si contrae las coronarias disminuye la cantidad de flujo de sangre a ese corazón y ese corazón se infarta. Es decir, que cuando yo me estreso, si sigo la lógica de que el simpático genera aumento del tono vascular, podría decir que si yo me estreso, me estoy infartando porque mi corazón no tiene cómo oxigenarse. Eso sería antifisiológico. Ocurre entonces la solución que las arterias coronarias no obedecen al sistema nervioso simpático, o mejor dicho, hacen lo contrario. Si el simpático dice que los vasos sanguíneos tienen que cerrarse para aumentar más la presión, pues las coronarias lo que hacen es dilatarse porque necesitan ellas priorizar la nutrición de oxígeno de su corazón para que el corazón bombee la sangre y lleve ese volumen a través de ese torrente vascular que se encuentra más contraído. ¿Me hice entender esa explicación? Lo que estamos graficando es que no hay totalidad de concepto en el sistema nervioso simpático. Existen unas excepciones. Si el simpático aumenta el tono vascular, la excepción son las coronarias y hay dos ejemplos más que hacen parte de la tarea que su merced vayan a decir. Coronarias, no pulmonares. Y el parasimpático en su mayoría secreta acetilcolina, pero también al parecer hay unas excepciones. La generalidad es la secreción de acetilcolina. La excepción o la particularidad hace parte de la consulta que ustedes ávidamente la van a realizar. Miren, esta imagen es súper sencilla de entender. El equilibrio está en una regulación completa entre la actividad simpática y la parasimpática. ¿No es cierto? Cuando hay un aumento en la actividad simpática se generan reflejos de huida. Cuando hay un aumento en la actividad parasimpática, básicamente son respuestas de reposo o de relax, ¿no es cierto? Y el perfecto equilibrio entre los dos sistemas sería una homeostasis fisiológica e incluso, recuerden lo que dijimos, emocional, muy importante de guardar. Este ejemplo pues simplemente es para que ustedes lo tengan como mecanismo de herramienta didáctica.
de acuerdo a la estructura, el efecto simpático y el efecto parasimpático. Generalmente son antagónicos. En el iris, el simpático dilata la pupila, uno necesita que entre mayor luz para poder huir. En el parasimpático hay contracción. Las glándulas salivares se reducen la secreción en el simpático. En el parasimpático se aumenta la secreción, pues recuerden que ese es un sistema anabólico que al aumentar la secreción, pensando por ejemplo en digestión, aumentar las secreciones. Aumenta las frecuencias y fuerzas del corazón, en cambio el otro la disminuye. Los bronquios los dilata, busca de mejor forma que entre mayor oxigenación a través de las estructuras, el otro lado los contrae. En el efecto simpático, el aparato digestivo disminuye la motilidad, en el otro se aumenta el peristaltismo y básicamente podemos en eso. Ahora sí, quisiera que ustedes me digan, y en la condición sexual, ¿cómo es que eso funciona? ¿Cómo funcionan los órganos sexuales, el efecto simpático y parasimpático? O mejor dicho, para que exista, hagámoslo en el ejemplo del hombre, para que exista una erección y una eyaculación, ¿qué tipo de sistema funciona? ¿El simpático o el parasimpático? ¿Eso es una respuesta de huida o es una respuesta de relax? Escucho eh, posturas. Doctor, buenas noches. El Eso. parasimpático hace que se dé la erección y el simpático se da la eyaculación. Es decir, que existe una coordinación, un equilibrio entre ambos para que funcionen de forma adecuada, ¿no es cierto? Sí, doctor. ¿De acuerdo todos? O tal vez hay otra propuesta. Porque miren que ese es un momento muy crítico. Un momento tan crítico en donde un sistema se encarga, como dice la doctora, de aumentar eh, la capacidad del órgano contráctil del pene para que se llene de sangre el sistema cavernoso y se genere una erección. Pero en el momento requerido, para que se dé un momento orgásmico o de clímax, se requiere la acción del sistema simpático. Aquí es en donde generalmente la mayoría de las disfunciones sexuales en el hombre tienen su asiento, porque la disfunción sexual que generalmente ocurre por el efecto simpático es porque el hombre se enfrenta a ese proceso con temor, susto y hay una reacción de huida de su sistema. Y como se está priorizando por su temor y su miedo el sistema simpático, tiene todas estas funciones. Dilata sus pupilas, reduce las secreciones, tiene boca seca, sus bronquios se dilatan, disminuye la movilidad de su aparato digestivo, aumenta la secreción en sus glándulas sudoríparas, está terriblemente lleno de miedo previa a esa relación. Obviamente hará que no exista una función parasimpática para llenar los cuerpos cavernosos de su órgano viril. Por lo tanto, el tratamiento de esa persona está en el más poderoso de los órganos sexuales, que es el cerebro, que implica hacer el tratamiento conductual en donde asuma la relación sexual lejos de un sistema simpático y de esa forma pueda completar el acto para el cual ha sido convocado. Ese sería simplemente uno de los ejemplos que podemos tomar de cualquiera de los órganos. Podemos haber hecho el mismo ejemplo con el ojo, con el corazón o con el estómago, no sé, pero no sé por qué terminamos hablando de la condición sexual. Excúsenme los que hayan preferido que hablemos de los pulmones, tal vez. Doctor, Señor, en el caso de la micción, ¿también aplicaría este concepto? O ¿cómo sería? ¿Exactamente en qué momento? pues, por ejemplo, hay casos en los que
o pues he leído más bien que en condiciones de, por ejemplo, de alto riesgo, de alto, o donde se produce esa sensación de miedo, por ejemplo, hay muchas personas que experimentan esa sensación de ir al baño. Y pues, y la otra condición pues sería básicamente cuando sentimos esa necesidad de ir al baño y satisfacemos esa necesidad a la hora de miccionar. Entonces, habría también esa doble condición, esa doble función Sí. del efecto simpático y parasimpático. Básicamente sería así. De hecho, por ejemplo, nosotros requerimos en nuestro tracto urinario, cuando está funcionando el sistema simpático, existe una vasoconstricción de los vasos renales. Empecemos desde ahí arriba. Los vasos renales contraídos disminuyen el flujo de sangre a los riñones, por lo tanto hay una disminución en la formación de orina, que es un ultrafiltrado de la sangre, ¿no es cierto? Adicionalmente, el sistema simpático con el esfínter interno de la uretra lo contrae y eso hace que se mantenga la continencia urinaria, porque hay una reacción, en una reacción de huida, en ese momento se me olvida que tengo la vejiga llena. Yo necesito correr, no me importa que la vejiga esté llena y lo que hago es contraer mi esfínter vesical. Por el contrario, en condiciones normales, el parasimpático inhibe la contracción del esfínter de la uretra y adicionalmente a eso contrae al músculo, al detrusor de la vejiga y de esa forma se provoca la micción. Tal vez la pregunta sería en el adagio, no sé si a eso quiere llegar usted, doctor, en el adagio popular que dice, me oriné del miedo. ¿Será eso? Sí, bueno, más o menos por ahí. Más o menos así, ¿no es cierto? Porque lo lógico sería que en una situación de miedo no tenga eso. ¿Y por qué entonces ante una reacción de miedo extremo puede existir una respuesta fisiológica una respuesta fisiológica contraria? Es decir, que el parasimpático se monte sobre ese simpático. Sería esa tal vez una muy buena pregunta. Y no sabría cómo respondérsela, doctor, me la deja de tarea, porque es una muy buena pregunta. Pero hace parte de las condiciones antagónicas que tienen los sistemas. Y así como existe un momento cumbre, por ejemplo, en el momento de la erección-eyaculación, muy seguramente debe existir un momento cumbre en en el del control de la micción y la relajación del esfínter. ¿Listo? Bueno, pues. En esta imagen simplemente ya estamos cerrando nuestra clase. En esta imagen hacemos un hincapié en los dolores referidos. Notemos en la imagen de la izquierda, con el grupo 1, el número 1, el dolor precordial, que es el dolor de infarto cardíaco, que es un dolor que tiene una irradiación a veces a la zona supraclavicular del mismo lado ipsilateral, que tiene una irradiación por la parte interna del brazo y el antebrazo izquierdo, que son los dolores característicos que se le llaman anginas típicas. El paciente que dice, me duele el pecho, se me sube a la mandíbula y se me va hacia el brazo, ¿no es cierto? También está, por ejemplo, el del 4, que es un dolor gástrico, el dolor gástrico que se irradia hacia la parte izquierda, el dolor de vesícula que se irradia hacia la parte posterior y ocasionalmente al hombro ipsilateral, y los dolores que manifestamos hace un momento como son los dolores intestinales, uretrales y demás. En esta imagen de la derecha se pueden mirar las irradiaciones características de dolores de gastritis, dolores pulmonares, dolores de hígado y vesícula biliar, dolores renales, que generalmente la gente asume mucho cuando le duele la espalda, que son dolores de los riñones, pero los riñones como vísceras solamente duelen cuando están expuestos a condiciones de daño estructural del riñón o infecciones del mismo, no de otra forma. Mira el dolor referido a través de este ejemplo. En esta imagen nos sirve para demostrar en el lado izquierdo una radiografía de abdomen normal, en donde se puede apreciar las asas del colon, el colon ascendente, transverso y descendente,
normales, no dilatadas, mientras que en la imagen de la izquierda se puede apreciar una gran dilatación de esas vísceras. ¿Por qué trajimos este ejemplo? Porque para que una víscera duela, requiere estas condiciones, o que tenga una distensión súbita y la distensión traccione o estire las fibras musculares y transmitan como dolor referido a través de ese sistema ganglionar a nuestro cerebro, o que tenga espasmos o contracciones intensas, es decir, al otro lado, que es básicamente el ejemplo de los cólicos menstruales por la contracción de las tubas uterinas y del mismo útero, ese dolor de contracción que es un dolor referido también o visceral, por irritantes químicos, por ejemplo, el pH ácido del estómago cuando entra en contacto con la submucosa gástrica genera la gastritis y el dolor de la gastritis es un dolor también que puede referirse visceral. Cuando hay procesos patológicos como el ejemplo que sigue, la isquemia, podemos apreciar aquí una coronaria, disección de una coronaria y podemos apreciar en el interior trombos. Y esos trombos pues desencadenan áreas de infarto en el órgano que isquemizaron. En esta zona pues podríamos decir que es la pared anterior de ese corazón. O en la imagen de la izquierda una isquemia mesentérica que generó necrosis de las asas intestinales y ese caso pues muy seguramente el paciente no sintió en el momento en que se generó el trombo. Él ya sintió en el momento en que hay una isquemia de sus paredes intestinales que se tradujeron como un dolor visceral y presentó pues el dolor. Entonces, si por alguna razón existiera el experimento, que no lo van a ver, pero si existiera la posibilidad en donde a un paciente despierto le cortan el despierto, le cortan sus vísceras, él no va a sentir que le cortan sus vísceras. Lo que sí siente es cuando sus vísceras se distienden, se contraen, se isquemizan, por ejemplo, como las imágenes que alcanzamos a ver acá. Y se presenta a través de dolores referidos, como los manifiestos acá, dolores ambiguos, no bien ubicados. El dolor visceral, así como el dolor oncológico, viajan a través de vías nerviosas diferentes y eso hace que sean dolores tan sordos y de difícil ubicación y se vuelven un reto para el paciente explicarlo y un reto para el médico lograr entenderlo. No es que el paciente no sepa definir su dolor, así que tengan mucha paciencia en indagar la semiología de ese dolor, pero es que tiene un enredo de cables nerviosos a través de diferentes ganglios con diferentes rutas que no le permiten al tipo decir es el dedo el que me lo pinché, como el ejemplo inicial. Así que esa explicación anatómica llama a su humanidad para cuando estén haciendo su interrogatorio semiológico y recuerden que el dolor visceral es un dolor muy complejo de analizar, pero se puede hacer. Y entonces, miren pues la actividad de Bella que está acá, casi hablamos de ella. Sí, doctor, le escucho. En el caso de los vólvulos, ¿qué pasaría ahí? Si hay dolor referido. Sí, claro, y cumple el mismo propósito, doctor. El vólvulo es el momento en el que esta asa intestinal distendida, por alguna razón, por una, no sé, por un movimiento, por bridas intestinales previamente dadas, este vólvulo se da una torsión sobre su propio eje y se tuerce y al torcerse se obstruye. Y al obstruirse todo lo proximal a ese vólvulo se distiende. Y entonces sería este un muy buen ejemplo de un hilio paralítico o podría ser perfectamente un vólvulo, que esta asa se da vuelta sobre su propio eje y se anuda. Y al anudarse genera pues el mismo esquema por el cual una víscera duele, que en ese caso sería una dilatación extrema, una contracción y una isquemia. Tendría tres elementos por los cuales puede dolerle el vólvulo. ¿No es cierto? Listo. Miren la actividad de facilita. Doctor, ¿Cómo doctor, se... disculpe, Sí, una señor. última pregunta. ¿La hipertensión tiene dolor referido en la parte occipital del cerebro? ¿La hipertensión arterial? Sí, sí, señor. No. No, la hipertensión arterial como tal no genera un dolor.
Tal vez lo que las personas asumen como el dolor o la cefalea por hipertensión está dada por un aumento de la vascularización a su sistema intracraneal, y la distensión de la aracnoides que recubre los vasos sanguíneos intracraneales pueden traducirse como una sensación de cefalea o como migraña incluso. Pero en ese caso, más que un dolor referido, podría ser un dolor localizado en una estructura visceral que sería el vaso. O sea, no he leído la condición de un dolor referido en relación a la hipertensión arterial. El concepto básicamente se corresponde, pero no como un dolor referido. Es un dolor localizado, desencadenado por un evento patológico en la vasculatura. Sí o sí. Ah, listo, doctor, gracias. Bueno, entonces miren pues la actividad. Control nervioso del corazón, la vejiga y órganos sexuales, que básicamente son estos dibujos que habíamos colocado aquí. Control nervioso del corazón, como está aquí. El de la vejiga y órganos sexuales, este no lo alcancé a colocar. Bueno, pero es básicamente eso. Esa sería, aquí está, miren, de corazón, vejiga y órganos sexuales. Listo. Quiero que por favor lean nuevamente este capítulo del sistema nervioso, es muy sencillito de leer, y particularmente se acondicionen a entender cuál es la respuesta en cada órgano entre lo simpático y lo parasimpático, porque eso les va a permitir comprender fisiológicamente el avance de ese tema en el transcurso de toda su carrera. Mis estimados y estimadas doctoras, ¿alguna pregunta que podamos solucionar ahora? ¿O todo claro o todo oscuro? Preguntas, profecías, declaratorias, no sé. Nada, vinieron tímidos después del paro. Bueno, mis estimados, entonces, sí, doctor, le escucho. Qué pena la molestia. Es que no entendí muy bien qué es lo que voy a hacer en la actividad. Ya, en la actividad es, en principio, leer el tema, luego comprender qué tipo de respuesta tiene cada uno de los órganos de acuerdo a simpático y parasimpático. Es básicamente esta tabla ampliada, una tabla responsable para un estudiante de medicina. Esta es una para estudiante de colegio, la general, la grande, donde me dice qué órgano y el órgano y qué hace el simpático y el parasimpático. Sería la segunda parte de la tarea. Y la tercera parte es identificar cómo se logra el control nervioso del corazón, de la vejiga y los órganos sexuales anatómicamente explicado, como esta imagen que se encuentra aquí. Yo le voy a remitir esta presentación a la doctora Yurani para que ella se las comparta a ustedes, y si quieren pues esa presentación de una vez la van hojeando y colocando en su sistema. ¿Listo? Listo, gracias, doctor. Bueno, mis estimados, entonces me siento muy contento de reencontrarme con ustedes. Espero que el impasse haya servido para que, aparte de cumplir los propósitos por los cuales estamos luchando como pueblo, ay, no, eso, ya dejarán de grabar eso, pues. Bueno,